Las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de febrero de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y a continuación le traigo el reporte de hoy. De estafas y los demonios de Chávez. Delfino.cr. El Terian de Casa Presidencial. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, hoy les acompaña Lucho en sustitución temporal de Diego, quien esperamos esté disfrutando un merecido descanso. Para este jueves traigo una positiva noticia emanada desde el Congreso antes de hacer un breve repaso por lo que nos dejó la conferencia semanal del presidente, así que entremos en materia. A inicios de noviembre del año 2024, Diego dedicó uno de sus reportes al tema de estafas bancarias, alarmado por el hecho de que el Ministerio Público había reportado en aquel entonces que este fenómeno delictivo continuaba en aumento, a tal punto de que en el primer semestre de ese año se había registrado una pérdida económica total más grande que la registrada en todo el año previo. El reporte de entonces daba cuenta de testimonios pavorosos de personas a las que se les desaparecieron de sus cuentas miles o millones de colones en cuestión de horas, algunas de las cuales terminaron agrupándose bajo el movimiento Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica, clamando al Congreso que se promulgara legislación que pudiera protegerlos a ellos y a cualquier otra persona que en el futuro pase por la desdicha de ser víctima del AMPA cibernético. El diputado Óscar Izquierdo Sandí, jefe del Partido Liberación Nacional, presentó en agosto del 2023 un proyecto de ley que, a grandes rasgos, invierte la carga de la prueba en materia de estafas bancarias de modo que sea la entidad financiera la que deba demostrar que no incurrió en negligencia en estas situaciones. La iniciativa fue estudiada y tramitada durante 2 años en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y, tras finalizar sus etapas preparatorias, se envió al plenario, donde se aprobó una moción para delegar la votación de este proyecto en la Comisión Plena Tercera. El Congreso cuenta con 3 comisiones de 19 diputados cada una que pueden aprobar proyectos de ley en primer y segundo debate, tal y como se hace en el plenario con los 57 congresistas. Este miércoles dicha comisión le dio votación en primer debate por unanimidad, con los 15 congresistas presentes de todas las bancadas políticas, quedando pendiente su votación final para ser enviada a Casa Presidencial, donde deberá ser firmada o vetada. Sin embargo, Diego advertía en 2024 algo que sigue siendo cierto hoy. La reforma no puede quedarse corta, debe ser integral, debe tener previstas no solo las obligaciones de los bancos y las responsabilidades de los ciudadanos, también las necesidades de las autoridades. Y es acá donde el proyecto de este miércoles se queda corto. En septiembre del año pasado, el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, le metió un gol a la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso y, aprovechando la discusión de un proyecto de ley que pretende eliminar el requisito de orden judicial para levantar el secreto bancario en casos de delincuencia organizada, pidió que se aborde lo que denominó como una burocracia bancaria, que impide una rápida y efectiva respuesta de las autoridades investigativas en casos de estafas cibernéticas. Zúñiga dijo que mientras hacía 4 años los fraudes bancarios eran apenas 2,000, ese año iban a cerrar con más de 30,000 casos, y puso sobre la mesa la diferencia de que a uno le roben una billetera con 50,000 colones frente a que le sustraigan de su cuenta bancaria los ahorros de toda una vida en cuestión de horas. Asimismo, hizo notar que para los delincuentes es más atractivo un fraude cibernético que andar asaltando, pues el riesgo de ser detenidos en el acto o salir heridos en el intento es prácticamente nulo. Seguramente todos hemos pensado cómo es posible que las autoridades judiciales no puedan rastrear a dónde se fue el dinero de nuestras cuentas inmediatamente después de colocada la denuncia de fraude. Y acá está el meollo del asunto: los tiempos de respuesta de las entidades financieras. El jefe policial, actualmente suspendido, explicó que para determinar si una persona sospechosa tiene cuentas, el OIJ debe enviar solicitudes a los 84 bancos que operan en el país, cuyas respuestas pueden tardar desde 1 semana hasta 8 meses. Inclusive, aunque desarrollaron un programa para centralizar esas solicitudes, se toparon con la realidad de que cada oficio debe ser personalizado y con firma judicial, pese a que lo único que solicitan en primera instancia es confirmación de si una persona tiene cuenta o no en esa entidad. Así que, para el momento en que reciben respuesta de las entidades, los fondos ya se han desaparecido. Plop. Cuando investigamos un caso de un ciudadano al que le robaron 1 o 2 millones de colones, que era todo lo que tenía de ahorro, lo que quiere es que se recupere el dinero lo más pronto posible. Pero si un banco responde en 8 meses, ese dinero ya se perdió.
Don Randall pidió entonces a la comisión que estableciera plazos obligatorios de respuesta para las entidades financieras y que se aclarara la diferencia entre dos tipos de información: confirmar la existencia de una cuenta y acceder a detalles protegidos por el secreto bancario como montos, transacciones o números de tarjetas, pues si no se pone plazo, poco pueden hacer los funcionarios judiciales para rastrear el dinero. Este componente indispensable para el combate de las estafas bancarias se tramita en otro expediente, el 24.658 de la diputada Sofía Guillén y el resto de la bancada del Frente Amplio. Actualmente se encuentra en plenario esperando si pasa a discusión y votación de primer debate. Hacemos un llamado para que la iniciativa de don Óscar Izquierdo avance en paralelo con la iniciativa de la diputada Guillén. Es necesario afrontar la epidemia de estafas bancarias de manera eficaz. Pasemos a temas no tan bonitos. Este miércoles tuvimos la conferencia semanal del presidente de la República, quien sigue alargando la interminable lista de razones por las cuales, si doña Laura Fernández desea un gobierno exitoso con una productiva asamblea legislativa, nombrar a Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia no es la mejor forma de lograrlo. El mandatario ya nos tiene acostumbrados a radicales cambios de humor de una semana a otra y para esta se veía terriblemente indispuesto y enojado con Raimundo y todo el mundo, a tal punto de que si hacemos una lista de todas las personas con nombres y apellidos y apodos a las que atacó, alargaríamos demasiado este reporte. Las víctimas principales fueron las habituales: el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y particularmente el presidente del Congreso y la Contralora General, contra quienes no escatimó en acusaciones y señalamientos por dos aspectos en particular: que los diputados satélite del chavismo unieran fuerza para aprobar un informe de comisión que libra a su protegida Marta Eugenia Esquivel de cualquier responsabilidad política por los escándalos en la Caja del Seguro Social en los años recientes, y porque el día antes llegó a su despacho para firmar o vetar la recién aprobada Ley de Ejecución de la Pena, redactada desde el seno del Poder Judicial ante el incumplimiento desde el año 1970 del Congreso de emitir una ley en ese sentido. Aunque celebró el informe de mayoría emitido por la comisión y tildó de buenos a los diputados que lo firmaron, el mandatario acusó, reconociendo que no tiene pruebas, a los jerarcas de las instituciones que considera enemigas públicas declaradas de haberle tendido una trampa a doña Marta y el haberla humillado por haber sido arrestada y trasladada en una perrera hasta San José debido al caso Barrenador. Otro factor que indispuso al mandatario este miércoles fue el hecho de que el pueblo, de manera democrática, no le diera los 38 diputados en el Congreso que durante meses pidió. Calificó ese hecho como un problema serio, que les impedirá meter mano en el Poder Judicial y hacer las transformaciones que desean. El reclamo de Chávez hacia la ciudadanía llegó a tal punto de prácticamente decir que ¿para qué crecer económicamente, traer inversión extranjera, mejorar la educación, la salud y la infraestructura del país si no podían entrarle al Poder Judicial? Y no se quedó allí, pues más adelante se refirió a las personas que votaron por el Frente Amplio en las elecciones de febrero como Terians y gente tocada de la cabeza. Sin dejar de lado que es una ironía hablar de Terians cuando el presidente andaba enviciado con la figura del jaguar a tal punto de que rugió como uno en una conferencia de prensa y mandó a hacer pines para su gabinete, tales insultos hacia el pueblo son absolutamente innecesarios, independientemente de la preferencia política que se tenga. Esos ataques en nada diferencian a Chávez de quienes en su autoconstruido pedestal de moralidad e intelecto se le van al cuerpo a los seguidores del chavismo. Por lo demás, ninguna persona que se diga llamar a sí misma demócrata debería tener un problema con el resultado de la expresión popular manifestada libre y soberanamente en las urnas. Para cerrar, creo necesario traer a colación las palabras que pronunció doña Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, justo antes de anunciar los resultados electorales el pasado 1 de febrero. Respetarnos en nuestras diferencias no es una opción política, es un acto elemental de reconocimiento mutuo, de que antes que adversarios políticos somos conciudadanos y de que en democracia tan importante como expresar la libre opinión es el trato que damos a quienes discrepan de nosotros. Que tengan bonito jueves. Postdata, este viernes no habrá episodio de Café para Tres, sin embargo los esperamos el sábado en el episodio de Curul en Llamas, donde entrevistaremos a la diputada independiente Katia Cambronero Aguiluz, así que bienvenidas las preguntas que quieran que hagamos a la congresista. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión de Nombramientos recomienda 9 personas para magistraturas suplentes en la Sala Constitucional.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa definió este miércoles la nómina de 9 personas que recomendará al plenario para ocupar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, órgano que permanece sin integrantes sustitutos desde el 16 de diciembre del año pasado. La nómina recomendada quedó integrada por Katia Araya Zúñiga, Alexandra Alvarado Paniagua, Fernando Lara Gamboa, Araceli Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Songhei White Curling, Mauricio Chacón Jiménez, Jorge Isaac Solano Aguilar y Roberto Garita Navarro. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, México empezará a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales a partir de 2027. El Congreso de México aprobó este miércoles de manera definitiva una reforma constitucional que reducirá de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, en una medida que busca acercar al país a estándares internacionales orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fortalecer la productividad. Mientras tanto, al menos 36 personas murieron y otras 33 permanecen desaparecidas tras las intensas lluvias que golpearon el estado de Minas Gerais en el sureste de Brasil, informaron este miércoles las autoridades. Por último, Paramount elevó a $31 por acción su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery, un movimiento que intensifica la disputa con Netflix por el control del conglomerado audiovisual y que podría desencadenar una nueva guerra de ofertas en Hollywood. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.